Bueno, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta tarde, esta sesión dedicada a la figura de Moyenne. La actividad de hoy ha sido organizada por la Fundación Instituto Confucio de Barcelona, junto con el CHIC, el grupo de investigación, a ver si lo digo bien, en traducción del chino al catalán y el castellano. Y también ha contado con la colaboración de la editorial que ha publicado aquí en España la mayor parte no, perdón, todas las obras, si no me equivoco, de Moyenne al castellano, que es Kailas Editorial. Tenemos con nosotros a Silvia Fustegueras de El Chic, que va a moderar la sesión de hoy. Tenemos también con nosotros a Blas Piñero, que es el principal traductor de la obra de Moyenne al castellano, y Ángel Fernández de la editorial Kailas. Muy bienvenidos a todos y bienvenidos también a la audiencia de hoy. A la sesión de hoy, pues bueno, hablaremos un poquito de la figura de Moyenne y también de este libro que tenemos aquí en pantalla. Como quizás habéis visto, estamos grabando la sesión, entonces, bueno, si queréis podéis mantener la cámara encendida o si preferís tenerla apagada para no aparecer, pues apagadla. Y al final de la sesión tendremos un espacio para preguntas. Podéis realizar las preguntas tanto levantando la mano de voz como a través del chat, aquí en Zoom. Abajito tenéis un espacio que pone chat y podéis escribir ahí vuestras preguntas y se las haremos a los ponentes de hoy. Nada más, bienvenidos, gracias por estar aquí y doy la palabra a Silvia. Buenas tardes a todos y muchas gracias, Lidia, por la introducción al acto. Básicamente lo que queremos hacer es hablar de Moyenne y hablar de este último libro que se ha publicado en su traducción al castellano. Y para ello tenemos, como ya avanzabas tú, Lidia, tenemos a Blas Piñero, que es el traductor, y a ver si digo bien el nombre, Ángel Fernández Fermoselle, ¿sí? Que es el editor de Kailas Editorial. Entonces yo quería empezar con una presentación muy breve del autor, de Moyenne, aunque quizás ya lo conocéis, quizás ya habéis leído cosas de él, luego podemos hablar también de eso, ¿no? Pero básicamente quería recordar, por si alguien todavía no le conoce, que Moyenne es simplemente el seudónimo de Quan Moyenne, un escritor nacido en 1955 en China, en un pueblo de la provincia de Shandong que se llama Caomí y que suele aparecer en sus novelas. Moyenne, recordamos que significa no hables en chino y es el nombre de pluma que utiliza desde su primera novela. Podemos decir que el tramo inicial de su vida coincide con dos de las etapas más convulsas de la China del siglo XX, ¿no? Que son el Gran Salto Adelante y la Revolución Cultural. Y de hecho, esta segunda etapa le afectó de pleno, ya que forma parte de lo que podemos llamar generación perdida. Es una generación que tuvo que dejar a medias su educación, sus estudios. Podemos ver algunos de los hechos de este periodo en el libro que hoy comentamos, por ejemplo. Moyenne dejó de estudiar a los 11 años y tuvo que trabajar en una fábrica, si no me equivoco. Blas me puede corregir luego. Y luego a los 20 años se alistó en el Ejército Popular de Liberación, un poco como una salida, ¿no? Un paso adelante. Y fue entonces cuando en realidad empezó a escribir. A todo ello, en 1984, ¿no? Si tengo bien el dato, consiguió un trabajo en la Escuela de Arte y Literatura del Ejército y fue cuando realmente tuvo más tiempo para desarrollar la faceta de escritor. Entonces, como decía hace un momento, Moyenne suele situar sus historias en Caomí del Noreste, que es el nombre de su pueblo de origen. Principalmente se trata de historias perdón, escritas en un contexto rural que combinan elementos de realismo con otros elementos inventados y añade una buena parte de experiencias reales propias o de conocidos, como algunas de las que aparecen en Flores tardías, que es el título del libro del que hablaremos hoy. También se dice que su obra en general es poco crítica con el status quo chino.
A veces se le reprocha que no adopte posiciones claras en determinados asuntos políticos y que no se enfrenta al gobierno, cosa que sí que hacen otros autores, ¿no? Pero en realidad lo que hace él es contar la vida de sus paisanos y a partir de ahí el lector también puede sacar sus conclusiones. Tiene una obra bastante extensa, obra que, como ya sabéis, le mereció el premio Nobel en el 2012, si no me equivoco. Y no solo se dedica a la novela, sino que también ha hecho recopilaciones de relatos cortos, que es un género que, como ya sabéis, tiene mucho éxito en China. En español se han publicado muchas de sus obras. Tenemos publicadas 21, 17 de ellas son publicadas por Kailas y 10 son traducidas por Blas Piñero. Todos estos datos, si tenéis curiosidad por saber de dónde los he sacado, los podéis encontrar en una base de datos que está en Internet de acceso libre, abierto, que se llama Chiclite. Luego, si queréis, os lo escribo en el chat. TXICC-Lite, que es obra de hecho del grupo de investigación que forma parte de la organización del acto de hoy. Pues ahí es donde yo he encontrado todos estos datos. Repito, 21 libros publicados de Moyenne, que no es poca cosa, 17 publicados por Kailas y 10 traducidos por Blas. Entonces, precisamente por eso, por todo lo que ha publicado esta editorial, también hablaremos luego con Ángel, que es la persona que descubrió a Moyenne para el público español. Ya para cerrar esta presentación, antes de pasar a hablar con Blas, que nos puede dar más detalles sobre esta obra en concreto y sobre el autor, quería destacar, 4 de estas obras, ¿no? Una, Sorgo Rojo, que quizás sea la más conocida porque fue adaptada a la gran pantalla por Zhang Yimou y que tuvo a Kung Yi como protagonista. Y este libro, si no me equivoco, se ha traducido 2 veces y ahora tenemos una segunda edición de Kailas con traducción de Blas. ¿Sí? Y luego también quería destacar Grandes pechos, amplias caderas, quizá porque es la primera que yo leí de Moyenne, es la obra con la que le descubrí y que en realidad es más o menos un resumen de casi un siglo de la historia de China a través de los ojos de una mujer. Luego tenemos Rana, que es una historia con toques autobiográficos que toca la vida de su tía, que era una trabajadora que estaba dedicada a la planificación familiar. Y finalmente una que es de no ficción que se llama Cambios. Es muy cortita y ahí el autor relata sus experiencias como soldado y vemos un poco lo que es las cosas del día a día, ¿no? Y ahora nos ha llegado Flores tardías, el libro que tenéis aquí en la imagen, también publicada por Kailas, con traducción de Blas Piñero, a quien vamos a hacer algunas preguntas para que nos hable un poco más sobre este autor y sobre este libro. Simplemente quería hacer una breve presentación tuya, Blas, para que sepamos con quién hablamos, ¿vale? Blas es traductor literario a tiempo completo del chino al español, y eso no lo pueden decir muchos, ¿vale? Has realizado estudios de filosofía en la Universidad de Barcelona y luego de lengua y literatura chinas en París, en la Universidad de París 7. También en Pekín y en Sydney, en la Universidad de Nueva Gales del Sur. Y has residido durante largos tiempos en Pekín. ¿Sí? Entonces, eres uno de los traductores que actualmente traduces más libros del chino al español y ya llevas 10 de Moyenne, aunque también has traducido a otros autores como Zhang Xue o Jia Pinghua, ¿correcto? Sí. Pues nada, te agradezco mucho que estés aquí porque realmente conoces mucho al autor y a la obra que nos ocupan hoy. Y te voy a hacer ya una primera pregunta, ¿no? Ya directamente sobre Flores tardías. Y es que Flores tardías es una obra que yo veo un poco como un hormiguero, ¿vale? Está llena de personajes y de sus historias y sus idas y venidas, ¿no? Y en realidad algunas de las historias algunos de los capítulos, ¿no? o historias podrían ser pequeños libros ya de por sí, porque algunos son realmente largos. Entonces, lo que los enlaza es el narrador, que precisamente es el autor, ¿no? Y que nos sirve para conectar todos estos personajes e historias. Como tú conoces mucho mejor el libro que yo, ¿vale?
¿Qué nos podrías contar así rápidamente sobre él para acabarnos de situar sobre el libro? Bueno, no, muchas gracias. Muchas gracias en primer lugar al Instituto Confucio de Barcelona y a Silvia, ¿no? Por la organización de este encuentro y esta presentación de este libro. Es verdaderamente un honor y creo que no podría haber mejor lugar, ¿no? Mejor sitio como para hacer la presentación de un libro de Moyen y sobre todo su último libro de Moyen. Respondiendo a tu pregunta, Silvia, The Guangxu de Yen salió en el 2020, ¿no? Fue una obra que salió en 2020 en China y creo que como todos sabemos, 2020 fue un año muy especial para nuestro planeta por muchas razones y estuvo y fue bastante particular, ¿no? Y bastante particular y creo que Moyen había decidido también sacarlo para esas fechas, para este momento, pasase lo que pasase. Y fue un libro que fue muy bien acogido, fue muy esperado, dio un éxito enorme de ventas y de crítica en China. Salió simultáneamente en Taiwán y en China continental y con la misma acogida que tuvo. Y es un libro que yo cuando lo leí en chino, tiene una edición publicada en Taiwán, que fue la primera que tuve acceso. Y, y cuando lo leí enseguida me di cuenta de que era un libro como muy especial, ¿no? Muy especial para él, muy especial en su obra y por varias razones. Es la primera obra de Moyen después del premio Nobel. Había publicado una obra de teatro, pero bueno, ya la obra de teatro la tenía medio hecha ya desde antes y había sacado una cosita, pero como obra literaria verdaderamente ha sido la primera desde 2012. Con lo cual ha tenido una gestación bastante larga para ser una obra de Moyen. Es verdad que Moyen, después del Nobel, como sucede con premios, tuvo que atender varias cosas, entre otras, pues asuntos gubernamentales que se le pidieron mucho y no tuvo mucho tiempo para escribir. Pero mientras tanto fue escribiendo una serie de relatos, una serie de historias que cuando lees la obra te das cuenta de que está haciendo como una reflexión, está haciendo como una recapitulación sobre lo que ha sido su propia obra, ¿no? Y sobre su propia experiencia literaria y sobre todo su propia experiencia con su propia obra, con su propio país, con sus propios lectores, ¿no? Y eso se nota desde las primeras páginas y hasta la última página, eso se nota en esta obra. Respecto a la composición, son 12 historias, el lector las puede ver claramente diferenciadas, pero también nos lleva como Moyen compone muchas de sus novelas, ¿no? Es decir, Moyen compone muchas de sus novelas eh, escribiendo varios relatos que luego los une, los pone juntos y hace una novela, porque de hecho es un proceso creativo en el que está escribiendo lo mismo, está escribiendo una historia larga a partir de diferentes historias, ¿no? Que luego, quizá el caso más conocido, pero casi todas sus novelas y casi todas sus novelas largas, Champion y son verdaderamente de esta manera como se componen. Es el clan del sorbo rojo, ¿no? El Hongao Jiazhu, que verdaderamente compuso así de varias historias, las compuso, y la una manera de componer bastante particular que nos puede desconcertar. Nosotros en Occidente tenemos una idea diferente de la composición de la novela, sobre todo desde el siglo XIX, pero que en Moyen es bastante normal y bastante habitual, ¿no? Respecto a la composición. Luego, quizá otro punto que podríamos hablar es también la escritura de Moyen respecto a la misma tradición china, ¿no? Un poco la tradición de la novela china, a los orígenes de la novela china y cómo se ha ido produciendo, ¿no? Históricamente el discurso novelesco del cual se nutre plenamente la escritura de Moyen, ¿no? Quizá pudiéramos hablar un poco más de este asunto que a mí me parece muy interesante. Sí.
Entonces, entrando en esto de el estilo de Moyenne, también su forma de expresarse, todo esto, claro, cuando lees o traduces, en tu caso, a un autor, estás entrando en contacto con su modelo de lengua, ¿sí? Entonces, por ejemplo, creo que puede ser interesante hablar un poco de qué destaca más en el lenguaje de Moyenne. ¿Te plantea muchas dificultades porque sea un lenguaje culto o al contrario te las plantea porque prefiere utilizar expresiones de un nivel medio o bajo? A ti como traductor, por ejemplo, o como lector, ¿qué es lo que te encuentras aquí? Mira, esta es una pregunta que es como muy compleja y creo que nos lleva a lo, vaya, desde mi punto de vista, ¿no? De traductor, que es la lengua de Moyenne, ¿no? La lengua que utiliza. En alguna ocasión hemos comentado, tenido la oportunidad de comentar, cómo en general las obras de los escritores son obras, una obra literaria es en general una obra que se aparta, ¿no? De un uso normativo de la lengua, ¿no? Y sobre todo de una normalización de la lengua, ¿no? El chino es algo que es muy evidente en todos sus autores, pero que muy bien, como muchos autores de su generación, y en general, me tendría que generalizar todo lo que ha sido la historia de la literatura china eh, hasta el día de hoy, tiene unos orígenes que son muy particulares, que creo que habría que enfocar el contexto, ¿no? Cómo nació la novela en China. De hecho, la novela en China, lo que conocemos ahora, se traduce por xiao que es algo así como pequeña habladuría, o algo que se habla que no tiene mucha importancia, ¿no? Algo que se dice que no tiene mucha importancia. Parece un poco chocante, ¿no? Nosotros que tenemos con la novela como un género muy noble, muy leído, muy popular, que tenga un nombre así. La novela siempre ha sido un género, desde que nació, como muy poco respetado, me atrevería a decir, ¿no? Ha sido un género muchas veces crítico, muchas veces despreciado por una gran tradición letrada en China, ¿no? Que escribía en chino clásico, que se refería más bien al estilo literario, a poesía, por ejemplo, los textos filosóficos, textos políticos. Y ya desde el periodo del siglo III, fíjate, desde el siglo III o IV antes de Cristo, cuando el periodo de los reinos combatientes, cuando empezó a crearse el confucianismo, la ideología imperial, se empiezan a marcar como dos tendencias, ¿no? Muy claras en las letras chinas, ¿no? Un discurso verdaderamente muy politizado, muy ideologizado, muy moralizante, que es el confucianismo, que acabará imponiéndose con todo lo que supondrá al ser una ideología de Estado, que escribe en chino clásico, que utiliza una especie de lengua neutra, una especie de lengua creada por una clase social, una casta social, ¿no? Diríamos. Pero al mismo tiempo, esa lengua escrita va a ver cómo paralelamente nace otra tradición, ¿no? Una tradición en Baihua, que es Baihua Wen, que es la lengua blanca. La lengua blanca es la lengua hablada, ¿no? La lengua oral. Eh, que tardará muchísimo más, tardará bastantes más siglos en imponerse, pero que ya en los primeros textos taoístas, sobre todo en el Zhuangzi es una obra fascinante, empieza ya a ver lo que va a ser ese estilo de la lengua hablada, ¿no? Ese estilo que se opondrá a la ideología imperante, al confucianismo. Esa otra vía de escritura que nacerá en el taoísmo, hay que insistir, que sea una especie de textos ideológicos originarios anti-imperialistas, anti la ideología del confucianismo, que es la que se acabará imponiendo, sobre todo en la literatura Han, con la canonización de los textos de Confucio, de la ideología confuciana, que se empieza a oler, se empieza un poco a sentir que, bueno, que hay una lengua ahí que se está creando como para dominar, con una lengua de poder. Esa otra lengua en Baihua, que tardará, repito, tardará bastante tiempo en imponerse, es la que nacerá la lengua de Moyenne hasta el siglo XX. Es decir, una lengua oral, profundamente oral,
Y una lengua que va a movilizar una serie de recursos que se desarrollan plenamente muy bien en pleno siglo XX, que son fascinantes, ¿no? Precisamente para oponerse a ese otro discurso del Wen, del chino clásico, de la poesía, del bien escrito, de esa lengua fijada, muy difícil de escribir. Para acceder a los exámenes imperiales tienes que dominarla muy bien, pero sobre todo para acceder al poder, ¿no? Para ser funcionario, alto funcionario. Esa otra tradición en Barijoa es la que es muy interesante y se va desarrollando desde varios siglos, ¿no? Desde el taoísmo, luego el budismo tendrá una influencia tremenda, como la tiene de hecho en la obra de Moyen, pero sobre todo desde un lado de lengua oral, de lengua hablada, de lengua popular. Esa tradición va a crear un discurso que normalmente se suele llamar polifónico, ¿no? De la polifonía, ¿no? De la multitud de voces. ¿No? Va a crear muchos personajes, muchos personajes. Cuando vemos las grandes novelas chinas, a orillas de las aguas, el Shui Chuan o el Xi Ji, el viaje al oeste, o vemos el Hollow Monk, el sur del Pabellón Rojo, vemos la cantidad de personajes, cantidad de voces. También se va a crear un espacio carnavalesco, un espacio que parece que como estuviese, un espacio de libertad, que se opone a esa especie de ideología de la lengua. Pero todo eso lo crea la lengua, todo eso lo crea la polifonía, las diferentes voces, los diferentes registros que antes me hablabas, ¿no, Silvia? Sí. Es decir, la obra de Moyen se caracteriza por su aspecto carnavalesco, su aspecto de crear un espacio de libertad a partir precisamente de la cantidad de personajes, de voces que son representadas. Y algo que es muy interesante en esta obra, que también se nutre de China, es la ausencia de autor, de autoría. No hay una voz que es un autor, ¿no? Hay tantas voces que se representan que finalmente hay algo como la noción de verdad, ¿no? La noción de, algo como muy democrático en la literatura china, la novela, en la tradición. Es muy democrático porque realmente se representan todas las voces y todos los registros, con lo cual nunca se llega a una autoría, ¿no? Nunca se llega a una... Wang Shuyan, el Flores Tardías, es precisamente la cumbre de esta obra, de esta obra. Moyen le gusta decir mucho que es una tradición muy china, ¿no? Que es también un retorno, algo muy chino, que luego también podemos ver más en detalle en sus obras, ¿no? Cómo ha ido naciendo, cómo se ha ido gestando este proceso. Sí, entonces toda esta cantidad de personajes, en realidad todo esto que iba haciendo que sí, porque en realidad todo esto que ibas contando, ¿no? Sobre la polifonía, sobre la multitud de personajes, es un poco lo que encontramos en Flores Tardías, ¿no? Porque realmente yo al leerlo empecé a hacerme un poco de lista en cada capítulo con los que salían, porque realmente hay muchísimos personajes, algunos que van saliendo, ¿no? Es un recurso que encontramos también en otros autores, ¿no? Que enlazan, crean una única obra, lo que decías tú, a partir de 12 historias en este caso, crean una única obra, ya sea usando un narrador que va siendo el mismo, o bien también haciendo que algunos de estos personajes vayan repitiendo. Entonces, como decíamos también antes, uno de los personajes, una de las voces, más que uno de los personajes, es Moyen, es el mismo autor, ¿sí? Entonces, yo ahí me pregunto hasta qué punto, porque claro, iba leyendo y hay cosas que entre el lenguaje que comentábamos, ¿no? Que ya no es un lenguaje súper erudito, sino que busca más la cercanía. Es un libro que es muy cercano, todo lo que te cuenta tiene un aire como de verdad, ¿no? Y a mí me costaba ver realmente si todo era verdad o qué cosas, porque algo se habrá inventado, algo habrá romantizado, ¿no? Que se dice ahora, pero realmente costaba mucho dilucidar qué forma parte de su experiencia, ¿no? Lo que también decías antes, que utiliza la experiencia propia y también pues, de sus conciudadanos. ¿Tú crees que realmente esto es una autobiografía encubierta o que aquí hay un poco de todo, cosas de aquí, cosas que he oído tal? ¿Es un retrato de su tiempo, de su vida, digamos? ¿O lo tenemos que tratar más como ficción? Es que no sé dónde
No sé si tienes una opinión sobre eso, porque no sé dónde situarlo, ¿no? Mira, ese es un Está tema en un que a mí campo de siempre me ha grises. fascinado. Sí, es un tema fascinante que estás tocando ahí ahora. Es un tema fascinante porque es el tema que nos lleva directamente a lo que es la autoficción en literatura, ¿no? No solo que es la autoficción en literatura, sino lo que es la literatura misma, ¿no? Lo que es la ficción misma, ¿no? Eso que comprendemos por literatura, ¿no? También el tema de lo que es la verdad y lo que es falso, aparece ya en el sueño del pabellón rojo, el Holomoh, ¿no? La verdad transforma lo falso crea la verdad. Es toda la tradición que hay en la literatura china, que precisamente el discurso del que hablaba antes, de que la verdad finalmente no hay una verdad, no hay una autoría. Es lo que es verdaderamente es muy atractivo en la obra de Moyen, de la literatura china, es que son personajes que no tienen, son voces, personajes que no tienen una verdad en ellos, sino que llegan a una verdad, sino que están como buscando una verdad, ¿no? Es decir, si te fijas en los personajes cuando ves la lectura, nadie tiene realmente una verdad. Y hay mucho diálogo, no sé si te fijas en los diálogos, constantes diálogos, monólogos, el personaje. Y Moyen aparece ahí como otro personaje más. Y dos puntos que a mí siempre me han gustado mucho de la obra de Moyen es que él aparece cuando es un adolescente, cuando es un niño. Él aparece en diferentes edades, ¿no? Con lo cual, pues está ahí, ve, observa, dice algo, da una opinión. Luego aparece otro que dice, no, acabas de decir una tontería, es una sandez lo que acabas de decir. Pero luego dice otra cosa, luego se mete en líos porque acaba de decir una cosa y le dicen, pero... Es decir, es una especie de régimen en el que estamos hablando, en un contexto en el que hay una ideología muy fuerte que está imponiendo constantemente lo que tienes que decir, lo que tienes que decir, ¿no? Es decir, lo que es la verdad, lo que es la verdad. Te viene dada la verdad ya, hay un régimen ahí cuya ideología te está diciendo desde su fundación en 1949 lo que tienes que decir, lo que tienes que decir. Y ten cuidado con lo que dices porque te vas a meter en líos, ¿no? Estamos hablando de un contexto en China popular, ¿no? China. Con lo cual, Moyen, su literatura está rompiendo con eso, está creando un espacio de libertad con todas esas voces. Y está creando un espacio de libertad porque todos los personajes, como chinos, están buscando otra verdad. Es decir, ellos están buscando una verdad que no está en ellos, que tampoco está en la ideología que les están imponiendo, pero que en ese juego constante, polifónico de tantas voces, están buscando ese espacio carnavalesco donde quizá todo está permitido y donde cada uno puede ocupar un puesto, donde se rompe una jerarquía con las voces y volvemos al uso del lenguaje, ¿no? Donde hay todo tipo de registros, también donde hay un uso soez muchas veces de la lengua que rompe el discurso elitista o el discurso encorsetado ideológico o la... A mí me parece un espacio profundo, a mí me parece profundamente interesante meterse en esas voces, en esos diálogos, ¿no? Y participar en esos puntos de vista, ¿no? Y ese punto de vista de Moyen como otro autor que está ahí, que es un niño adolescente, y que va viviendo una serie de experiencias, ¿no? Que está viviendo una serie de experiencias y intenta dar una explicación, pero que al fin y al cabo es la vida misma, la vida, todas sus contradicciones, con todos sus puntos de vista, con toda su complejidad, lo que te está mostrando es ese tipo de obras, ¿no? Sí, 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 supongo que por eso es un autor, y bueno, en concreto este libro, ¿no? Pues que es como muy cercano, ¿no? Porque en realidad cuenta cosas que son muy del día a día y que te las puedes creer Ujú, o no, ujú. pero yo me las he creído casi todas. Pero, pero sí, te lo hace muy cercano. No, perdona que te interrumpa. Yo Dime. también me las creo, ¿eh? Yo me Ah, las vale, creo. vale. Yo me las creo porque él te está contando una para que te las creas. No sé, es el principio de la literatura. Yo me las creo todas. Es decir, incluso lo más inverosímil, te lo crees. No lo sé, es que es el gran juego de la literatura, el gran juego. Pero nunca olvides que estamos hablando muchas veces de puntos de vista, ¿no? Una Ya. visión que está compartiendo, ¿no? Con lo cual a mí me parece verdaderamente la literatura es eso, ¿no? Es decir, no sé, al menos es lo que Sí, te da. sí. Y el espacio que abre de libertad, tanto que hablamos de la censura y todo esto, me parece impresionante, ¿no? Me parece un juego de libertad que se encuentran en pocos autores. Ujú, ujú.
Te quería preguntar una cosa que es más, claro, yo soy traductora, no literaria, pero soy traductora. Y cuando yo leo un libro traducido, pienso mucho en el papel del traductor, en pues, lo que os vais encontrando, tal, ¿no? Y yo tengo una pregunta, y es, cuando tú traduces a Moyenne, porque en este caso estamos hablando con él, o sea, me quiero centrar en la relación que tienes con el autor. Es decir, Claro. tú estás traduciendo, te surgen dudas, tú puedes tener acceso a, en este caso, a Moyenne. ¿Acepta consultas? ¿Es más o menos fácil hacérselas llegar o no? Oh, mira, esa es una pregunta también bastante compleja. Llevo muchas obras traducidas de Moyenne, ¿no? Llevo Mm, muchas obras traducidas de autores chinos. Mira, cuando hay un encuentro entre un autor y un traductor, hay como una ansiedad que se crea entre los dos, que puede ser bastante fuerte, ¿no? Y es algo que tienes que aprender a gestionar y tengo que reconocer que yo tengo que aprender a gestionar y hasta los autores han tenido que aprender a gestionar, ¿no? También va lo que supone trabajar juntos, ¿no? Trabajar juntos en un proyecto y creo que el primer punto que hay que crear es confianza, ¿no? También lo hemos comentado alguna vez. Hay que crear una confianza, es decir, el autor tiene que confiar en el traductor y el autor tiene que tener una confianza en lo que estás haciendo el autor. Porque si no la cosa va a acabar mal, va a empezar con interferencias entonces, uno de los trabajos que yo siempre he intentado desde sus primeras obras, es crear ese espacio de confianza con Moy, ¿no? Cuando un traductor empieza a bombardear de preguntas, lo sé por experiencia, lo sé por otros traductores, a un autor, eso crea mucha desconfianza. Muchas veces, porque el autor piensa que el traductor no sabe mucho, o que el traductor sabe menos, o que tiene muchas dudas, o simplemente que el traductor cree o piensa que el autor le va a sacar las castañas del fuego, ¿no? Le va a hacer la traducción por él, no lo sé. Y a veces, muchas veces, las indicaciones que te dan los autores no son muy comprensibles y pueden ser más confusas que otras. Moyenne, como muchos autores chinos que he tenido la suerte y el honor de traducir, tiene un profundo respeto por el traductor. Incluso te lo deja bastante claro. Al fin del día, eres tú, el traductor, eres tú el que eliges lo que tienes que hacer. Confío en tu trabajo, o al menos estamos creando el clima o lo necesario para las bases para crear esa confianza, pero al fin del día eres tú el que tienes que sacar las castañas del fuego, hacer la traducción, rómpete la cabeza, eres tú el traductor, el que conoces a tu lector, y si no lo conoces, tienes que conocerlo, porque es él el que tiene que leer la obra, y luego lo demás, pues bueno, vamos a ver cómo funciona, ¿no? Por supuesto que es una grandiosísima responsabilidad, ¿no? Pero al mismo tiempo también creo que Moyen personalmente me ha protegido mucho en ese sentido, ¿no? Y ha confiado mucho en mi trabajo. Y llevamos ya 10 obras, creo que habrá más, y creo que con cierto éxito también, ¿no? Que con lo cual, pues bueno, vamos, hacemos. Y luego está mi trabajo como traductor de su obra, ¿no? Que, pero bueno, ha tenido sus dificultades, ha tenido sus... Eres traductora, Silvia, tú sabes que la traducción es... Pero lo que siempre me ha preocupado para Moyen, es algo que lo he comentado mucho, y que verdaderamente siempre me ha preocupado hasta el punto de verdaderamente romperme mucho la cabeza, es cómo esta obra que tú lees en chino va a llegar a mi lector, ¿no? ¿Cómo va a ser recibida por mi lector? ¿No? Porque hay una cámara oscura, hay una zona de oscuridad ahí entre el traductor y el autor, que muchas veces tú te centras en el autor y el autor entre el traductor y a veces olvidamos al lector, con lo cual, no, esto tiene que ir a un lector, que tiene que leerlo, que tiene que comprenderlo, que hay muchas cosas que no vas a ver del mundo de Moyen, pero que tú eres el que transmites eso y tienes un poco que meterlo. Entonces me ha obsesionado muchísimo, y hablo de obsesión, cómo dar voz a las voces de Moyen, cómo dar voz a Moyen
en español, ¿no? En esta lengua también tan compleja, pero también tan carnavalesca y tan... siempre ha sido una preocupación y todo mi trabajo es intentar crear una confianza con Moyenne de que estoy creando su voz en español. No sé si con mayor o menor éxito, pero es el lector el que deberá juzgarlo, ¿no? Es el lector, ¿no? Al fin y al cabo ahí estamos para que el libro se lea. Sobre todo Ahí se lea. estamos, leyendo, leyendo. No, yo creo que de momento vamos bien, Blas, de momento vamos Vamos, bien. bueno, no sé. A veces tenemos Entonces, buenas intenciones, ¿no? sí, Pero a veces las buenas intenciones provocan malas obras literarias, ¿no? sí. Lo cual, pero sí, pero trabajar, eso sí, una cosa lo tenemos claro, que trabajamos, ¿eh? Es decir, que intentamos ser muy laboriosos, intentamos llegar verdaderamente a ver si llegamos a dar esas voces que enganchan, ¿no? Que alguien que es de Madrid o alguien que es de Andalucía o alguien que es de Lima, en Perú, o alguien que es puede meterse y conecta, ¿no? Con ese mundo fabuloso, ¿no? De De Moyenne. momento vamos conectando. Desde Barcelona también conectamos. Y claro, A ver, ¿no? perdona, una cosa muy importante también aquí, y por eso también me pensé en invitar a Ángel, es que claro, el trabajo del traductor es muy importante, pero también hay otro personaje que es muy, muy importante, que es el editor o la editorial, ¿no? Claro, en este caso es súper importante porque nosotros lectores, la gran mayoría no estamos capacitados para leer más allá de, pues, en mi caso, pues catalán, castellano, inglés, pero ya para el chino ya es más difícil. Entonces es muy importante la presencia de alguien que de algún modo entra en contacto con un autor, chino en este caso, y nos lo trae, se pone en contacto con el traductor y consigue finalmente traer un libro, al final es un producto, ¿no? Que nosotros los lectores pues compramos y nos leemos con mucho gusto. Entonces, en este caso quería hablar con una persona que ha sido muy importante en el proceso de descubrimiento de Moyenne en España, que es Ángel. Ángel, bienvenido y muchas gracias por haber aceptado la invitación. Eres editor y fundador de Kailas, ¿correcto? Sí, correcto. Es una editorial que lleva muchos años, vosotros lleváis muchísimos años traduciendo a Moyenne desde antes del Nobel y hace muy poco habéis publicado este libro y creo y espero que seguiréis traduciendo a Moyenne y alguno más que también sé que habéis traducido a otros, no solo a Moyenne. Yo te quería preguntar, tú eres periodista con muchísima experiencia en este campo, has desarrollado esta actividad en casa, en el extranjero, has publicado obra propia. Y la primera pregunta que a mí se me ocurre es, ¿cómo llegaste a Moyenne? ¿O cómo o por qué decidiste publicar sus obras y además de una forma constante, ¿no? Entonces, si nos puedes contar un poco cómo fue este descubrimiento y cómo te decidiste a empezar a traducir sus obras. Sí, por supuesto. Antes de eso, me gustaría darte a ti las gracias, a Silvia, también a Blas, que son las 2 de la mañana o algo así, donde vive, que está haciendo un esfuerzo tremendo, y gracias al Instituto Confucio por invitarnos a participar en este evento. Por supuesto que puedo contar cómo surgió esa opción. La editorial tiene ya muchos años, como dices, va a cumplir 20 años en 2024. Es una efeméride que estamos mirando con muchísima ilusión. Yo creo que no es fácil para las editoriales permanecer tanto tiempo vivas, ¿no? y siguiendo y produciendo libros y publicando obras de autores, algunos más conocidos que otros. Y para nosotros ya seguir vivos lo consideramos un grandísimo éxito. Con respecto a Moyenne, sucedió que nada más fundar la editorial en 2004, una agencia nos propuso publicar un número de libros, entre ellos estaba Grandes Pechos, Amplias Caderas. Yo tengo la fortuna de hablar inglés, leí el libro en inglés, me quedé absolutamente atónito ante lo que estaba leyendo. La verdad es que me pareció maravilloso. Y lo que hice a continuación fue darle el libro
a Eugenio Suárez Galván, que es un catedrático de literatura español, vive en Madrid. Él ha enseñado durante 40 años literatura comparada, lo sabe absolutamente todo sobre la literatura, igual que Blas lo sabe todo sobre la traducción. Quise saber cuál era su opinión y le pareció tan absolutamente extraordinario como me pareció a mí. Eso me invitó a publicar ese libro, pero tuvimos muchas dificultades, recuerdo, porque tardamos 3 años en publicarlo, porque los traductores con los que contactamos, que empezaron a traducirlo, desistieron. Y eso yo creo que es un elemento que es interesante saberlo, sobre todo para valorar el enorme trabajo que hace Blas Piñero. Es extraordinariamente difícil traducir. Creo que es todavía mucho más difícil traducir algo de la complejidad de la literatura de Moyenne. Y necesitamos a un tercer traductor para terminar esa traducción y poder publicar el libro. Afortunadamente fue un libro que obtuvo un notable éxito tanto en ventas como en crítica. Y yo cometí una especie de locura en ese momento, que fue la de empezar a decir en todos los foros a los que me invitaban que a Moyenne le iban a dar el premio Nobel. De hecho, en los libros que publicamos antes de su Nobel, en Rana, en La República del Vino, siempre aparecía una franja en la parte inferior que decía el gran candidato al Nobel de las letras chinas o algo parecido, ¿no? Y de hecho, recuerdo que en las sesiones de distribución, cuando me reunía con los distribuidores, éramos, no sé, 60 personas en una sala, yo decía que le iban a dar este año a Moyenne el premio. No ocurrió ese año, ni el siguiente, pero al final, en 2012, tuvimos esa enorme alegría de que le dieran ese premio Nobel, que fue, la verdad, es que pues una situación absolutamente inaudita, porque realmente para una editorial pequeña como es la nuestra, ostentar los derechos de un autor de esa envergadura es algo sorprendente, extraño también y muy afortunado. Antes del Nobel publicamos un buen número de obras suyas. Cuando consiguió el galardón, querría subrayar que le agradezco mucho a Moyenne que siguiera contando con nosotros, porque obviamente después de la notoriedad que adquirió, él podría haber publicado con quien hubiera querido. Y sin embargo prefirió seguir con nosotros y yo la verdad es que siempre se lo he agradecido mucho. Creo que dice mucho de su personalidad también. Decía antes Blas que él respeta mucho a los traductores y creo que también respeta mucho a sus editores. Y bueno, creo que eso refleja de algún modo al menos una parte de su personalidad. También querría hacer un comentario, si me permitís, al respecto de lo que habéis dicho al principio, relacionado con su situación política, de algún modo. Yo creo que es difícil vivir en un país como China, ser capaz de salir al extranjero, ser capaz de ser, como es él, un mito, que es un mito en China desde hace ya 10 años. Y ser fiel a lo que piensas, ser totalmente fiel siempre, tanto dentro como fuera, mantener un mismo lenguaje. Yo creo que él habla mucho de lo que piensa en sus obras. Si uno estudia sus obras, como ha hecho Blas, y seguro que algunos de los demás que nos están escuchando, veremos una crítica feroz en muchos casos a buena parte del sistema chino. Por supuesto que en otras ocasiones ensalza cosas que realmente lo merecen en la China rural en la que él se ha desenvuelto siempre, pero realmente sí que hay mucho de crítica en su obra. Lo que ocurre es que él no lo hace cuando los periodistas le preguntan cosas. Yo creo que él tiene otra manera de ejercer su disidencia, si la podemos llamar así, y es más dentro de su obra. Y creo que si uno se acerca a esa obra de un modo objetivo, verá que hay mucha crítica hacia buena parte, como digo, del sistema en el que él vive. Y por otro lado, también tenemos que entender que convivir en un sistema que no es democrático, como lamentablemente es el caso de China en este caso, y seguir siendo ese mito para tanta gente y continuar con su labor literaria, todo eso supone un balance que no es fácil de conseguir y que exige muchísimo cuidado en todo momento. Yo creo que el único momento en el que se quita ese traje de contención de encima
es cuando escribe y, como digo, cuando lo hace, en muchas ocasiones hay una crítica muy importante a cosas que a él entiendo que no le gustan tanto de su país. Muy bien. Sí, en realidad yo creo que a veces a través de una crónica bien hecha, ¿no? De exponer los hechos, no voy a profundizar en el tema, ¿no? Pero que si expones los hechos bien expuestos, en realidad puedes criticar o no, puedes entender que hay una crítica implícita o no, pero en realidad estás mostrando a tu lector lo que hay, ¿no? Y en realidad también le estás como informando y que tienes razón, no es fácil convivir con según qué situaciones. Me ha sorprendido muy agradablemente, ay, perdona Blas, ahora te doy paso, me ha sorprendido muy agradablemente lo de que mantuviera los derechos con vosotros después del Nobel, porque creo que hemos visto casos bastante recientes en que a alguien le dan un premio y se acabó, ¿no? Entonces es fantástico Sí, y para supongo mí... que... Dime. No, perdona, quería interrumpir simplemente para decir una cosa, que es, Sí. yo me siento orgulloso de que Moyán haya publicado con nosotros antes del Nobel, pero me siento muchísimo más orgulloso de que lo siguiera haciendo después. Un poco para Sí. subrayar lo que estás diciendo. Sí. Y Blas, también querías decir algo, creo. Sí, quería comentar un punto que es sobre la imagen que Moyán tiene en el extranjero, ¿no? Y un poco, porque creo que la imagen de Moyán, a partir del premio Nobel y a partir del Clan del Zorro Rojo, a partir de la película, a partir del éxito, sobre todo a partir del premio Nobel, hay una idea de Moyán como si hubiese sido siempre un autor establecido, del establishment, un escritor verdaderamente que pertenece un poco a la élite. Nada más lejos de la realidad. Moyán es un autor cuya obra, sangre, sudor y lágrimas. Es decir, desde que empezó con sus primeras obras, Moyán ha sido fuertemente atacado en China. Y la obra que antes hablábamos de las grandes, anchas caderas, amplias caderas, pechos, y que hablábamos antes, que esa obra fue censurada, fue profundamente censurada y tuvo que publicarse en Taiwán. Es decir, con lo cual hay una idea también que debemos cambiar la visión que tenemos de Moyán. Moyán ha sido en muchas ocasiones un autor precisamente por el lenguaje que utiliza, por fuertemente criticado y que ha tenido grandes dificultades, verdaderamente. También hay que decir que el éxito internacional del Surdo Rojo y el premio Nobel lo protegieron muchísimo en China. Es decir, cuando le dieron el premio Nobel, verdaderamente Moyán estaba en un periodo también de su carrera, un poco al final, una serie de obras anexas, bastante polémicas. Rana, por ejemplo, que también estaba, era una figura bastante incómoda dentro de él. Pero el reconocimiento internacional del premio Nobel de los traductores, sobre todo su traductor americano, hay que citarlo, Howard Gardner, que le ayudó muchísimo precisamente en un momento a tener esa protección y poder continuar su grandiosísima carrera literaria, ¿no? Es una gran calidad. Sí, no te oigo muy bien, pero me parecía oír, ¿no?, que el papel de los traductores para la concesión de premios como el Nobel, ¿no?, es importante. Creo, esto lo hemos hablado antes tú y yo, porque como es lógico, el comité del Nobel o del premio que sea, cuando valoran obras traducidas, no leen el original. Bueno, yo creo que os he preguntado casi todo lo que tenía planteado, pero creo que quizás estaría bien saber si algunos de los que estáis entre el público tenéis alguna pregunta o comentario para hacer. Lidia, ¿cómo lo organizamos esto? Sí, bueno, de momento no ha habido ningún comentario en el chat. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta, comentar algo, también lo puede hacer levantando la mano y le damos paso, le podemos abrir el micro o bien a través de aquí del chat. A ver si hay alguien que se anime. Sí, Elena, a ver un momentito. Ahora sí. Ahora sí. Ya te oímos. Bueno, buenas tardes. Yo primero mostrar mi admiración total a este traductor ingente por toda esta obra traductora
que a mí me maravilla, me maravilla, y estoy contenta de que por fin alguien pueda decir que se dedica profesionalmente a esto y vive de ello. Que espero que pronto no seas el único, sino que te sigan muchos más. Yo quería preguntarte a ti, yo quería hacer una pregunta a cada uno de los dos ponentes. A Blas me gustaría preguntarle cuál de todas las traducciones que has hecho de este autor te resultó más complicada. Y te lo pregunto porque yo he empezado varias obras de él y no todas las he terminado. Entonces, me gustaría saber, desde tu punto de vista como traductor, que eres un lector privilegiado, ¿no? Porque tienes una lectura doble, ¿no? Como lector y como traductor, ¿cuál ha sido tu piedra en el zapato de todas estas que has traducido? Y al editor, me gustaría preguntarle en qué momento y por qué decidisteis cambiar y pasar de hacer traducciones indirectas a partir, sobre todo, del inglés, a traducciones directas con traductores como el que tenemos hoy aquí presente. Muchas gracias. Bueno, respondo. ¿Se me oye bien? ¿El sonido es bueno? ¿Se me oye bien? Sí, ahora en el último minuto, no sé por qué. Creo que hay un problema, a lo mejor, no sé si de conexión. Bueno, pero más o menos te entendemos. Sí, bueno. Vale, perfecto. Voy a intentar responder lo mejor posible. Mira, yo de Boyen, es como todo, siempre es cuestión del lector, es cuestión de tu gusto personal, cuestión de cómo entras, cómo conectas. Yo empezaría a leer a Boyen con una obra que yo adoro, y que es el Chambautu, el Papa del Tesoro Escondido, que es una novela corta, que a mí me parece una de las novelas donde está todo muy bien y donde verdaderamente es un tesoro escondido, es una joya que hay que leerla, y que es una especie de monólogo, diálogo, que se conoce el monólogo, que de hecho es un monólogo de una persona con su propia conciencia, que captura todos los temas que son queridos a muy bien, y que todo el lenguaje, como hablaba antes, el lenguaje sarcástico, el humor de Molière, ¿no? El humor que entronca con la tradición china, del humor chino, de lo paródico, pero al mismo tiempo me parece una maravilla. Yo empezaría, si no hubiese leído nada de él, empezaría con esa obra, y luego me iría directamente a la que muchos creemos que es su obra maestra, ¿no? Que es el Caxianxin, el suplicio del rey Sándalo, que es donde aparece la polifonía, aparece lo carnavalesco, aparece Boyen en su estado más sublime, ¿no? Las voces con diferentes registros. Luego es una obra también considerada una obra histórica en un periodo muy importante en la historia de China, que es ya los últimos años del periodo Qing, la revolución de los boxers, la rebelión de los boxers, la caída y el nacimiento de la China moderna. Me parece fascinante. Sí, yo aconsejaría ver esas dos obras. Y luego iría a otras. A mí el Plan del Sordo Rojo me parece la menos boyanesca de todas las obras de Boyen. Fue la que ha dado más éxito, sobre todo a través del inglés. Pero a través del inglés, en otras lenguas no, pero a mí el Plan del Sordo Rojo es una obra relativamente, no sé si alguien me contradice de una opinión diferente a la mía, pero yo empezaría por estas dos. Y verdaderamente me metería. Y sobre todo me metería de lleno en el suplicio de Roma Alexandro, cuando él verdaderamente encuentra en su voz, y cuando rompe también con las influencias que él ha tenido, el realismo mágico, etc. Y verdaderamente es cuando se cuaja todo lo que es el arte de la escritura de Molière. No sé si Ángel tendrá otro punto de vista, seguramente sí, y recomendará otras. Otras será genial, porque estamos en la polifonía de Molière con diferentes puntos de vista. Pero Blas, ¿cómo voy a discrepar contigo? Eso es imposible. No puedo discrepar contigo. No, yo creo que, o sea, mi obra favorita de Moyán es La vida y la muerte me están desgastando. Creo que quizá es su obra cumbre. Para mí, vamos, es una especie de Biblia que tengo en mi visita de noche. Las veladas del ajo también me parece absolutamente maravillosa.
y Grandes Pechos, Amplias Caderas también. Yo creo que son quizá por encima, para mí por encima de Sorbo Rojo, esas 3 obras creo que son las que más hicieron por el autor para conseguir ese Nobel, ¿no? Al respecto de lo que me estabas preguntando, nosotros empezamos traduciendo obras del inglés inicialmente, pero yo siempre quise poder traducir directamente del chino. Lo que ocurre es que no, en aquel momento, estamos hablando de 2007, 2008, no era tan fácil encontrar traductores de chino, no era tan fácil encontrar traductores de chino que tuvieran disponibilidad y tampoco era tan fácil encontrar traductores de chino que pudieran hacer su traducción en un periodo de tiempo razonable y por un precio que pudiéramos soportar en ese momento. Éramos muy pequeños en aquel instante. Yo tengo una admiración profundísima por los escritores, pero tengo otra no menor, en absoluto menor, por los traductores. Yo creo que el trabajo que hacen los traductores es increíble, increíble en todos los sentidos, increíble de valiosa e increíble de la capacidad que tienes que tener con los 2 idiomas para poder hacer una traducción. Vamos, me parece absolutamente extraordinaria. Como decía antes, yo tengo la suerte de hablar inglés, pero traducir un libro del inglés, incluso eso me parecería de una complejidad asombrosa, porque en el fondo hacer una traducción también tiene mucho que ver con reescribir de algún modo ese libro, manteniendo por supuesto la fidelidad, ¿no? Pero no cabe duda de que hay una parte de reescritura y creo que es de una complejidad enorme. Como decía, nosotros publicamos el libro de la novela de Rana antes del Nobel, y esa ya la publicamos directamente del chino, y todo lo que hemos hecho posteriormente también ha sido directamente del chino. Creo que siempre que se pueda y siempre que cuentes con las herramientas suficientes, creo que es mucho mejor la traducción directa, evidentemente. Como decía, no fue posible al inicio, pero siempre fue nuestro deseo que fuera así. Y por otro lado, lamento mucho que haya habido libros de Moyán que no se han terminado. Me produce una tristeza enorme eso. Pero también, claro, no todos los libros son para todas las personas, ni en todos los momentos. Hay quizá un momento en el que uno se siente más cómodo leyendo una cosa u otra, pero yo creo que la felicidad que se puede obtener leyendo, como creo que todos los que estamos aquí sabemos, está muy por encima de casi todas las demás. Y evidentemente uno tiene que mantener la lectura de un libro mientras está haciendo feliz, ¿no? Si llega un momento en que uno se atasca, pues no pasa absolutamente nada y habrá otras opciones con otros libros, indudablemente. No, muchas gracias a Elena por la pregunta y Ángela y a Blas. No sé si hay alguna otra persona que le haya quedado alguna curiosidad, pregunta por hacer, comentario. Me parece que Blas tiene una. están... ¿En serio? No, lo que me gustaría saber... Blas, adelante, Mira, sí. No, yo es que, por favor, un poco también, me gustaría saber, a mí me ha gustado mucho la experiencia, la pregunta de Elena, porque verdaderamente a mí lo que me interesa es la recepción, es un poco pedante decir esto, pero la recepción de la obra, ¿no? A mí lo que me interesa es como el lector lee la obra, sí, es como lo que en tanto que traductor, antes lo comentaba, y me interesaría muchísimo saber la opinión, ¿no? Si la gente puedes, entras, no entras, es decir, si hay alguien que ha leído o no ha leído, que vea un poco Silvia, por ejemplo, ¿no? Si Silvia nos puede decir algo más también, ¿no? Respecto a su experiencia lectora. Silvia está poniendo cara. Supongo que ha oído la pregunta porque como te oímos todavía un Algo, mi poquito mal. experiencia lectora, ¿con Sí. quién? ¿Con Moyán o con Sí, la del libro, literatura ¿no? china? Bueno, yo con Moyán tengo una relación de amor-desamor. No es amor-odio, es amor-desamor, ¿no? Según qué libro, y quizá es lo que comentaba Ángel, ¿no? Que a veces en determinados momentos pues necesitas una cosa u otra y a lo mejor no lo he pillado en su momento. Lo que sí te puedo decir que es por el autor, no por el traductor, porque lo he leído en varios idiomas y este ir y venir es constante. Y creo que con he hecho las paces con él.
¿no? Yo he estado bastante tiempo leyendo cosas, por ejemplo, Rana, que lo leí en francés, así que no es cosa de Kailas, ni de Blas, ni de nada, es de Moyenne. Se me hizo un poco pesado y algunos otros, y en cambio con mira, no sé por qué, pero bien, y además he llegado muy fresca al final, porque yo a veces con los libros que incluyen varios relatos, empiezo bien y voy bajando. Y con tuve un pequeño parón, pero me recuperé muy bien y la verdad es que es un libro que es muy recomendable. Si queréis leer algo de Moyenne que no sea el típico Sorgo Rojo y todo esto, es un libro que a mí me ha gustado. No me alargo más. Podemos hablar horas, pero no me alargo más. A que se ha animado Fabio, nos pregunta, bueno, esta es más bien una pregunta para Ángel. ¿Está pensado que el libro pueda llegar a América Latina? No sé si ya llega o si nos puedes contestar. Sí, claro. O sea, nosotros tenemos un distribuidor en América Latina y ya está, por supuesto, distribuido en América Latina. No sé si ya en este momento, desde luego ha habido pedidos y se han enviado. Y no sé, ya sabéis que muchos de nuestros libros viajan por barco, tardan un tiempo en llegar. Y no sé si en este momento, y no sé tampoco en qué país se refiere, pero sí va a estar en América Latina, si no lo está ya, que yo creo que Sí, muy quizás no sé si probablemente en algunos Fabio, países. Sí. no sé si Fabio nos estás escuchando desde América Latina o Argentina. Está en Argentina. Está en Argentina. Argentina, precisamente, nuestros distribuidores, uno de ellos es argentino y tiene un interés extremo en que nuestros libros estén en Argentina. Y bueno, hace todo lo que puede, pero sinceramente no es fácil Argentina para esto. Tiene muchas limitaciones ese país en este sentido. Y desde luego que nuestro interés es que esté allí y probablemente lo esté, no sé exactamente en qué medida ahora mismo. Bueno, a ver si lo puedes encontrar pronto entonces en las librerías, Fabio. Y Elena también ha preguntado, a ver si nos podéis dar una primicia, ¿cuál será la próxima traducción del chino? Tanto para Blas como para Ángel. ¿Quién empieza? Blas, a ver. Bueno, soy muy supersticioso con esto. Disculpe, Elena, pero es que no me gusta mucho hablar de esas cosas. Son que a veces dices una cosa y luego no se cumplen. Y hay una novela corta, la Champions, deliciosa, de Moyenne, que se llama Chanyu Chongfen, El reencuentro de los compañeros de armas. Y es una reflexión de Moyenne, es una novela corta, con lo cual, para una talla mediana, que he propuesto a Ángel y a ver si tenemos suerte y podemos hacerlo con ella. Creo que sí, sinceramente. Y que es una novela típica de Moyenne, con un diálogo, pero que trata de la guerra, ¿no? Trata de la guerra, la experiencia de la guerra y al mismo tiempo es quizás una novela en la que entronca más con la tradición del cuento fantástico en China, con Pulso Ling, sobre todo que se Shandong también, los cuentos fantásticos de muertos que aparecen en la vida, de fantasmas, de espíritus que vuelven para vengarse, pero que es un sentido de humor, de una riqueza literaria verdaderamente que creo que va a funcionar muy bien. Y a ver si tenemos suerte y ese Chanyu Chongfen, el reencuentro de los antiguos compañeros de armas, los compañeros de armas, podemos presentar al lector español, ¿no? Creo que sería una muy buena continuación de Flores Tardías. Sí, el reencuentro de los compañeros de armas es, esperemos, ¿verdad, Blas? Nuestra próxima obra conjunta, Sí. la próxima traducción también para Kailas. Y estamos en ese momento trabajando en ese sentido. Esa sería nuestra ilusión. Y ojalá que Fabio desde Argentina, a través de nuestra distribuidora, que se llama Cauce, que hace un trabajo excelente, ojalá que lo pueda leer desde Argentina. Esa es nuestra ilusión también. Bueno, pues muchas gracias eso por la primicia. Y tenemos un comentario, más que una pregunta, de Silvia, que nos dice: lo primero que leí de Moyenne fue Júbilo y me pareció fascinante, tanto por las descripciones del entorno como del adolescente. Me hizo pensar en el guardián entre el centeno. El otro fue Rana y me sorprendió la feroz crítica que hace de la política del hijo único.
Y Fabio, bueno, dice que espera con ansias esta nueva traducción. No sé si tenemos alguna otra pregunta, comentario. ¿Anima alguien más? A mí me pareció un comentario que dice a mí, Julio, Juana, es una de las novelas que a mí también me parecen más fascinantes y más interesantes de Moyen. Y es muy curioso, porque es una novela que apareció más o menos al mismo tiempo que el Plan del Tesoro Rojo. Y en China, en el año 67, tuvo mucho mayor éxito, fue mucho más polémica y al mismo tiempo es mucho más moyanesca, utilizo ese adjetivo, que el Plan del Tesoro Rojo, ¿no? Y es curioso la recepción en el interior del país y fuera del país, ¿no? Juana, una especie de monólogo de una persona con un adolescente consigo mismo, pero tampoco es adolescente, que tiene sus 20 y pico años, pero que es muy autobiográfica también, con elementos de ficción. Tuvo un impacto enorme en la literatura china de la época, en el lector de la época. Supuso una revolución, como está contada esa novela, y el lenguaje que utiliza, que es un lenguaje muy crudo. Y la edición española de Cairás traduce un ensayo de Yuhua que la acompaña, ¿no? Y es muy interesante porque el ensayo de Yuhua, que lo escribió en 2004, si recuerdo bien, precisamente habla del impacto que tuvo y las reacciones que el lector tuvo sobre esta novela, ¿no? Estoy completamente de acuerdo con Silvia. Y Rana también, que fue su última novela antes del Nobel, también fue una novela, fascinante para leer desde el punto de vista de la China contemporánea, ¿no? Y Rana entronca con uno de los temas de Moyen, que es el tema kármico, el tema karma, ¿no? El tema de los actos, el tema de la responsabilidad global como sociedad, que aparece en Flores Tardías y que también es muy importante para él, ¿no? El tema es que entronca el budismo con la responsabilidad social, con los actos individuales, la responsabilidad individual de la sociedad, que también es un tema muy interesante de leer en Moyen, ¿no? Es vertientes de su obra. Pues, más anima. Bueno, pues me parece que lo podemos dejar aquí. Muchísimas gracias, Blas, Ángel y Silvia, y a todos los participantes de hoy por vuestra asistencia. Y nada, bueno, tendréis si alguien no ha podido asistir, tendréis la sesión colgada en el YouTube del Confucio de Barcelona en unos días, así que eso, o si queréis releer, y espero que, bueno, que todos los asistentes os hayan entrado muchas ganas de leer la obra de Moyen. Muchas gracias a todos y buenas tardes. Muchas gracias, buenas tardes. Gracias. Muchas gracias. Buenas tardes. Hasta pronto. Gracias. Hasta pronto. Adiós.